Seguimos con Eloy Torres, que estamos ya... Fíjate, el capitalismo, estudiado por Marx, superó al feudalismo, iba hacia el socialismo y después hacia la sociedad comunista. Lo que yo creo que Marx hizo con mucha exactitud fue la descripción de cómo funciona el capital. Eso lo hizo bastante bien. Pero cuando se puso profeta se equivocó. No necesariamente el desarrollo del capitalismo va para el socialismo, para el comunismo. Yo creo que ese es el debate. Ese es el debate de esta modernidad de hoy. Insisto, porque la gente cuando habla de modernidad se mete en el concepto filosófico. Yo lo estoy utilizando de tiempo. Lo voy a hacer. Entonces, había un artículo que estos días que dice, Marx tenía razón. Yo se lo cité a Pérez Pirela, que fue lo que a todo el mundo le discutió, donde decía, Marx tenía razón en cuanto a que los chinos están produciendo desarrollo dentro del capitalismo, pero distinto al norteamericano, donde en los Estados Unidos el control de las empresas, el mercado es visto como las empresas, como lo ve Milei. Pero en el caso de los chinos ven el mercado como la gente que compra, también como la gente que produce, ambas cosas, pero lo ven, mercado y productores lo ven como parte de lo mismo, como lo que son. Entonces los chinos han aprendido, cuando mudaron las empresas para China, porque era más barato y ellos daban condiciones y respetaban la propiedad privada sobre todo, bueno, los chinos empezaron a ver cómo se hacen las cosas. Entonces empezaron a hacerlas una más baratas, una cosa, pero eran productos medio deficientes, pero los de hoy ya no son deficientes. La discusión, el debate por la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso que tiene que ver con la productividad, ha hecho que los chinos no sean solo competitivos, sino que se clavaron a los americanos que andan poniéndole sanciones, amenazando a la gente, como la carta de Carter a Trump. ¿Tú te acuerdas de la carta donde Carter le dice, mira, mientras tú andas peleando, los chinos andan construyendo carreteras, invirtiendo en universidades? Nosotros tenemos que cambiar el concepto de gendarme en el mundo. Sí, bueno, eso realmente lo había también planteado Henry Kissinger, en su famoso libro Diplomacia. Pero te voy a advertir una cosa, veo que eres un entusiasta, entusiasmado seguidor de la prosperidad china. La envidio. No, fíjate lo siguiente, te voy a colocar esta situación. Resulta que China sí, en efecto, ha logrado unos niveles muy elevados de productividad, ha logrado unos niveles de innovación. Pero, ¿y el hombre dónde está en China? El ser humano, ¿dónde está en China? ¿Dónde está? Fíjate, tú mismo citaste reiteradamente a Marx. Marx, quien fue un individuo profético, tenía en su discurso implícito el tema del hombre. Que por cierto fue retomado por... Adam Smith también. Escúchame, pero está bien, pero retomando las tesis que desarrollaron Kierkegaard, el pensador danés, con su teoría de la angustia, retomando las tesis de Schopenhauer, otro gran filósofo, y tomando las tesis de Nietzsche, decía, bueno, es que el racionalismo de la ilustración, ese que permitió la explosión del capitalismo a los niveles que llegó, hizo de todo, pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde está el ser humano? Con sus valencias, con sus sufrimientos, con sus llantos, con sus alegrías. El hombre no estaba. Y de allí eso es el germen para que surgiera una visión de la filosofía a mitad del siglo XX que se llama el existencialismo, a partir de Heidegger y a partir de Sartre. Resulta pues que los chinos han desarrollado lo que han desarrollado, pero en China no existen sindicatos, en China no existe la defensa de los trabajadores, en China no existe la mujer, no tiene ningún valor la mujer en China. En China la mujer, si tiene más de 2 hijos, la multan, la meten presa. Al marido no, a la mujer. Porque era mucho. Está bien, pero yo no estoy hablando de si son más o moquitos. Estoy diciendo lo que está haciendo esa sociedad que tú tanto estás entusiastamente alabando. China tiene un problema. Ahora yo te pregunto, es verdad, y te voy a citar una frase de Serrat. ¿Y dónde está el hombre en los Estados Unidos? Óyeme, escúchame, ahí voy. Fíjate, te voy a colocar una frase que dice mucho Serrat en una de sus canciones, creo que es de Señora. Cuando se abre la flor, el olor de la flor se le va a la flor. Se le olvida la flor. Resulta que China ha desarrollado todo lo que tú estás diciendo, inteligencia artificial, mecanismos tecnológicos, pero resulta que esos chinos que están trabajando en eso y han aprendido alemán, inglés, francés, español, que se han movido por todo el mundo, ellos están comprendiendo que el mundo no es lo que le están vendiendo allá en China, donde tiene una disciplina férrea del partido dominada por un emperador que se llama Xi Jinping.
Eso está incluso en abierta Pero contradicción. menos perdón. mal que dijiste que era emperador. Sí, no, porque no, esa es la el clave. emperador es una metáfora de mi parte. Ah. E incluso contradiciendo lo que había acordado China en los años 70, una vez que muere Mao. En el caso de los Estados Unidos, a pesar de esas grandes contradicciones que están viviendo, porque creo que está en un proceso de adecuación, Estados Unidos es una sociedad muy liberal en su interior, una sociedad en la que se respetan los derechos de los trabajadores, una sociedad en la que existe división de los poderes, una sociedad en la que todo se discute, una sociedad en la que la educación es un factor muy importante, y en China no. China, para que un individuo pueda criticar al partido, le cuesta la vida. En cambio, en Estados Unidos, le puedes sacar la lengua a Trump. Si quieres, no te pasa nada. En China, hazlo. Sí te van a meter preso. Vamos a mirar. Había una tendencia que se llamó el eurocentrismo. Sí. Porque veíamos la historia a través de Europa y Occidente, pero resulta que la historia, los primeros habitantes de nuestra América no fueron ni Colón ni los vikingos, sino estaban por allá por China, por Rusia, por que se congelaba y llegaron hasta Argentina. Y cuando tú revisas la historia, nuestra universidad es la Universidad de México. Tuvo más desarrollo que las universidades americanas, con mayor anterioridad. Hay mucho mito en el eurocentrismo, porque ver el mundo como Occidente, con los valores democráticos, bueno, está bien. No, pero yo lo veo por los resultados Pero China, que siempre fue un imperio, sí, que están haciendo cuando China, que vivía peleando con los japoneses, con los rusos y con todo el mundo, cuando a China se le metió hasta los portugueses, que un paísito así, tenía una colonia en China. Así es. Y le metieron opio, aquellos bichos viendo los gaos, Espérate, y por esa vía... No confundas las discusiones. No. La presencia del opio en China fue devastadora. Por supuesto, esa es la guerra del opio. Pero Eso luego, la revolución cultural china, que hablan buscando al hombre nuevo y toda esa cosa, eso es horrible. No hay nada más feo que la Inquisición y la revolución cultural de Mao. Esta China, la de Deng Xiaoping, es una China... No, la de Xi Jinping. No, la de Deng Xiaoping, que es el inventor de la película esta. Sí. Esa China fue una reacción contra la banda de los cuadros, todo el atraso de Mao. Fue un realista, claro. Y ahora, es una China que rescata el concepto de imperio, en eso estoy de acuerdo contigo, que fue pisoteado durante todos estos años por cuanto pasó por allí. Oye, y es una reivindicación del imperio, de la filosofía y la historia china, no la de Occidente. Óyeme, ese Deng Xiaoping, por cierto, el hombre que liberó a China del dogmatismo, entonces, Deng Xiaoping fue el hombre que le cayó a plomo a los estudiantes de la piazza Tiananmen, porque entendió que si ellos liberaban a esa sociedad, China se desmoronaba en 4 toletes. Vamos a ir al corte y seguimos discutiendo.